semana estamos reflexionando sobre el libro de los Hechos y ayer estábamos compartiendo sobre lo que sucedió con dos apóstoles, Pedro y Juan, cuando ellos estaban predicando a Cristo y como eso no les gustó a los líderes de los judíos, pues les metieron presos y quisieron acusarlos. Pero al no encontrar de qué acusarlos, pues los soltaron. Además había la evidencia de que una persona había sido sanada gracias a la oración que ellos hicieron en el nombre de Jesús. Les piden, les exigen que dejen de predicar de Jesús. Sin embargo, la respuesta de ellos nos deja con mucha emoción, porque ellos dicen, es lícito que nosotros obedezcamos a los hombres antes que a Dios. Y deciden pues seguir victoriosos, proclamando la palabra del Señor a toda persona. Lo que sucede después, pues, es lo que reflexionamos el día de hoy. Está en Hechos capítulo 4, versos 23 en adelante. Dice la palabra del Señor. Una vez que fueron puestos en libertad, ellos se fueron con los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oírlos, todos juntos levantaron sus voces a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú creaste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de tu siervo David, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se reunieron y los príncipes se confabularon contra el Señor y contra su Cristo. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, junto con los no judíos y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo y ungido Jesús, para hacer todo lo que, por tu poder y voluntad, ya habías determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Nosotros vemos aquí a la iglesia primitiva en un momento especial de oración y al terminar la oración todos son llenos del Espíritu Santo y fortalecidos en el Señor. Una oración muy bonita que nos enseña varias cosas importantes que quiero compartir contigo. Primero, podemos ver que aunque pasamos por momentos de aflicción, siempre tenemos que buscar la dirección de Dios por medio de la oración. Esta iglesia está atravesando por un momento difícil. Los apóstoles que han estado proclamando la palabra han sido perseguidos, han sido acusados falsamente y se les ha instado a no proclamar. Sin embargo, en momentos difíciles, ellos lo que hacen es buscar el apoyo de la iglesia, buscar sostenerse también en otras personas que aman a Cristo para tener un tiempo de oración. Dice pues aquí en la palabra que estaban unánimes, que estaban en un solo sentir, en comunión. Y esto nos muestra que es importante estar orando unos por otros, que es importante apoyar a nuestros hermanos cuando están pasando por aflicción. Seguramente te ha pasado en que hay días en que las cosas no salen bien, en que hay días en que a lo mejor viviste una situación injusta que ni siquiera tú la buscaste. Pero cosas así suceden. Y en ese momento, pues, cuando estás desanimado y cansado, no tienes muchas ganas de seguir adelante o de ponerte a orar. Pero en ese momento, cuando los apóstoles habían pasado por un día duro, al final del día lo que hacen es buscar a Dios en oración. Y están unánimes junto con la iglesia del Señor. Pues aprendamos de ellos y busquemos en oración a Dios y en comunión con nuestros hermanos. Si tenemos alguna petición, si tenemos cargas, compartamos también esa carga para que otros puedan orar por nosotros y oremos por nuestros hermanos. Ahora, esta oración a mí me parece hermosa, me llama la atención muchas de las cosas que hablan ahí. Y quiero rescatar algunos puntos importantes que pueden fortalecer nuestra oración personal. Lo primero que yo veo es que cuando ellos empiezan a orar, están enfocados en lo que dice la palabra de Dios. Si tú lees, están citando dos textos bíblicos, uno en Salmos y otro en Éxodo.
justamente están orando la palabra de Dios. Y eso nos muestra que es importante y nos ayuda mucho a crecer en nuestra parte espiritual cuando nosotros oramos guiados por la palabra de Dios. Un ejemplo puede ser que tú ores el Padre Nuestro y que cuando estés repitiendo tal vez esta oración que te sabes de memoria, pues pienses en tus problemas personales y qué significan a la luz de la palabra de Dios. Estoy pasando por un momento de aflicción en mi trabajo y el Padre Nuestro me recuerda que Dios es Padre, que está pendiente de mis necesidades y me recuerda que se haga la voluntad de Dios. Y así cada frase. Es lo que la iglesia está haciendo, está orando la palabra de Dios y está recordando lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento y cómo eso se cumplió en Jesús. Es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios y que eso guíe nuestra oración y guíe nuestra reflexión acerca de lo que nosotros pedimos a Dios cuando nos acercamos a Él. Otra cosa importante es reconocer la voluntad de Dios. Si tú miras en este texto, ellos están diciendo, por tu voluntad, tú permitiste, Señor, que Cristo vaya a la cruz. Pero no porque ellos se salieron con las suyas, sino porque estuvo en tus planes. Qué importante cuando oremos reconocer la voluntad de Dios, reconocer lo que Él ha hecho en nuestras vidas, que ha venido de parte de Él. Y aunque hayan cosas difíciles que no nos guste, saber que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que veamos cómo Dios ya estuvo obrando en el pasado y eso recordemos cuando estemos orando y busquemos la voluntad de Dios. Recuerda a Jesús en el Getsemaní orando diciendo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. La voluntad de Dios no es fácil, pero es lo mejor para tu vida. Ten esa seguridad y busca decirle a Dios, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía en este problema que estoy pasando. Y lo que más me sorprende de esta oración es lo que ellos dicen más adelante, cuando no piden una solución inmediata a su problema. Están pasando por aflicción, han sido perseguidos, han sido vistos mal por muchas personas y la persecución, vamos a ver más adelante, va a continuar. Sin embargo, ellos no están pidiendo que no haya persecución, no están pidiendo que no pasen por tribulaciones o que la situación se solucione fácil. ¿Qué es lo que ellos piden? Ellos están pidiendo fortaleza y valentía. ¿Para qué? Para poder proclamar la palabra de Dios. Es algo que a mí me deja bastante admirada, que en ese momento difícil ellos están buscando valentía y fortaleza para afrontar la tribulación, no que se les quite la tribulación. Y eso nos da una gran lección a nosotros. Muchas veces nos acercamos a Dios con ansiedad, diciéndole, Señor, ayúdame a solucionar este problema. Pero, ¿qué tal si nuestra oración se parece más a la de la iglesia primitiva y le decimos, Señor, dame fortaleza para afrontar la tribulación, dame sabiduría para aprender del dolor, dame de tu Espíritu Santo para poder dar testimonio en medio de la aflicción? Eso hizo la diferencia en esta iglesia. Cuando otras personas simplemente buscaban su propio beneficio, ellos estaban buscando hacer la voluntad de Dios para que el Evangelio sea proclamado, para que el reino de Dios llegue a este mundo y más personas puedan someter su voluntad a Dios. Ellos tenían clara su misión, su llamado, que era proclamar la palabra de Dios, que era que en este mundo se cumpla lo que Dios quiere. Y un ejemplo fue la sanidad de esa persona coja, donde estaba llegando la bendición, donde estaba llegando la libertad a una persona que estaba sufriendo por la situación de este mundo. Y ellos saben que su labor es proclamar el Evangelio, que el reino de Dios llegue a este mundo, al igual que lo hizo Jesús. Y por lo tanto, piden fortaleza, piden valor para seguir su llamado. Y eso también tenemos que hacer nosotros, pedir fortaleza para poder dar testimonio frente a un mundo que muchas veces hace las cosas de manera corrupta. Que podamos nosotros tener fortaleza para mantenernos firmes en la fe cuando alguien ataque nuestra fe. Pedir fortaleza para vivir haciendo la voluntad de Dios, amando al prójimo, incluso amando a nuestro enemigo.
Eso no es fácil, pero pidamos la voluntad y la fortaleza de Dios. No podemos hacerlos en nuestras fuerzas, y esta iglesia no podía en sus fuerzas. Reconoce que solo va a hacerlo en la fuerza de Dios. Después de esto, dice que todo fue lleno del Espíritu Santo y ellos salieron a proclamar la palabra de Dios. Cuando nosotros pedimos que el Espíritu Santo nos llene, recuerda que no lo hacemos simplemente para sentirnos bien. Lo hacemos para que la palabra de Dios sea proclamada afuera con poder, para que muchas personas conozcan de Cristo, para que muchas vidas que han estado sometidas al poder del pecado puedan ser liberadas. Eso es lo que buscamos en la llenura del Espíritu Santo. Así que busquemos a Dios en oración. ¿Cuánto tiempo pasamos en oración? ¿1 minuto? ¿10 minutos en el día? Mientras más tiempo pasemos de rodillas delante de Dios, más vamos a ver el obrar de Dios en nuestra vida y en la vida de las personas que nos rodean. Así que aprendamos la lección de esta iglesia primitiva y que el Espíritu Santo nos dirija en el momento de orar y la palabra de Dios sea la luz que alumbre nuestro camino y nuestra oración. Que el Señor te bendiga.